Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Y sí, y como bien vieron en el título, vamos a estar instalándole las últimas cosas a la camioneta como para poder llevarla y terminar de armarla en el nuevo taller. Así que aquí está, ya sabemos que el motor arranca, ya lo vieron. Así que aquí está, ya sabemos que el motor arranca, ya lo vimos en mi video anterior. Así que bueno, tengo por aquí los calipers de frenos que me quedaron pendientes por armar. Ya compré nuevo el juego de O-ring y bueno, del fuelle que va en los cilindros aquí de los calipers. Compré los flexibles nuevos, flexibles delanteros, flexibles traseros y bueno, líquido de freno DOT tipo 4 porque bueno, según manual dice que tiene que llevar tipo 4. Las pastillas de frenos van las mismas, no sé qué onda, pero están re buenas. Simplemente le pegué una pintada nomás, pero están en re buen estado, tienen mucho cuerpo todavía, así que van las mismas. Así que voy a arrancar haciendo eso. Voy a ponerme a armar los calipers, instalárselos ya en los discos y voy a aprovechar de instalar también los fuelles de los amortiguadores, que bueno, eso me había quedado pendiente, así que ya que desarmamos ahí la rueda y esa parte del tren delantero, vamos a meterle esto de paso. Supongo que no va a ser muy complicado. Muy bien, ya terminé de instalar los calipers de freno, todo el sistema de frenos ya terminé de instalar en la camioneta, pero bueno, así quedaron los calipers. Ya están montados aquí en las masas.
Le puse a los discos para que queden fijos acá los bulones de las ruedas. Ya instalé los flexibles nuevos también. Todas las líneas de freno que llegan acá hasta las bombas, ¿sí? Las 4 salidas, las 2 delanteras, las 2 traseras. Habrán visto que, bueno, están forrados con cinta aisladora las líneas de freno, pero bueno, eso lo hice solamente por cuestión estética, ya que las líneas son de acero y se van a oxidar obviamente. Lo ideal sería hacerlo con termo contraíble, me hubiese gustado hacerlo así, pero bueno, como ya tienen puestas las virolas, ¿no? Los extremos, entonces no iba a poder pasar un termo contraíble, así que bueno, lo forré en esta parte del vano motor con cinta aisladora. Simplemente por cuestión estética, porque como les digo, se va a oxidar ya que son de acero. Y por toda la parte que viene aquí debajo de la carrocería, bueno, esto ya no lo cubrí, lo dejé libre. Sí, se van a oxidar también, pero bueno, esto ya no se ve. Instalamos la válvula derivadora esta que funciona con el tren trasero, es decir, cuanto más cargada está la camioneta, más abre la válvula y permite mayor paso de líquido de frenos hacia las campanas traseras. Bueno, ya está instalado esto. Vienen por ahí las líneas, terminan allá y ahí tienen el flexible. Pues el flexible tiene otro extremo más de líneas de freno rígidas que vienen hasta acá. También estas son de acero, estando acá se van a oxidar todas, pero bueno, esto ya no se ve, así que la dejé así nomás. Simplemente le hice una limpieza bien a las roscas, todo. Le pasé aire comprimido por dentro para asegurarme de que estén todas bien destapadas. Así que ya estoy preparando acá para ponerme a purgar los frenos. Como vieron también, bueno, instalé el freno de mano, instalé el cable también. Y estuve adelantando algunas cosas ya, por ejemplo, monté la batería aquí adentro. Ahí vienen los cables desde el vano motor, ¿no? La masa, el positivo, y instalé aquí la cajita para darle ignición al motor. El resto de los cables vienen por acá y ahí llegan a sus correspondientes conexiones, ¿no? Para que me sirva para poder darle arranque y mover la camioneta así. Otra cosa que ya hice fue instalar el cable acelerador. Ya instalé el cable del embrague también, está ahí. Y por supuesto instalé esos elementos. Ya está instalada la pedalera, como vieron, bueno, en el video anterior. Lo único que hice ahora fue instalar el acelerador. También instalé la butaca ya para poder llevar la camioneta hasta el taller. Y otra cosa que hice fue, bueno, acá puse una manguera Provisiempre, que va a ser la de la bomba depresora al servo freno. Nada, mentira, es provisoria nomás la manguerita esa que puse. Después iré a comprar la adecuada. Estaba armando la línea de freno y eso que sé yo, y se apareció un suscriptor por acá por casa. Le voy a dejar un regalito a Foschi y me trajo aquí unos guantes de protección personal, porque siempre ve que uso guantes en los videos, así que dije, le voy a regalar estos guantes a Foschi, que no sé si, la verdad que no le vi gustar este tipo de guantes. En realidad dejé de comprarlos porque son bastante caros, así que muchas gracias Andrés por el regalito, la verdad, muy buen detalle. Hace rato que no me compraba este tipo de guantes. Siempre uso estos de látex como para no ensuciarme tanto las manos, y bueno, para laburos más pesados uso estos de jardinería nomás que me compro, pero estos son mucho mejores, más cómodos. Muy contento por el presente, la verdad, me gustó mucho el regalo. Ya llené el depósito con líquido de frenos. Me voy a poner a purgar el sistema de frenos y ya voy a ponerme a restaurar los semiejes que están por aquí, una mugre. Así que bueno, tengo que desarmarlos, limpiarlos bien, comprarle la grasa nueva, los fuelles nuevos, y ya se lo instalamos a la camioneta. Voy a llamar a la abuela a ver si tienes ganas de ayudarme a purgar los frenos de la camioneta. Acá. Con todo el gusto. Yo necesito que me ayudes a purgar los frenos de la camioneta, así que tenés que sentarte acá y vos tenés que pisar el pedal del medio. Ajá, a ver, y después. Sí, a ver si vos podés subir ahí. Guarda la cabeza. Guarda la cabeza. Guarda la cabeza. Ahora. Ahí está. Llegás hasta allá, fíjate si llegas hasta este pedal del medio acá. ¿Este? Sí, eso, a ver, pisarlo. Eso, bueno. Ahí yo te voy a avisar que vos tenés que pisar y soltar, pisar y soltar. Ahí yo te voy dando las instrucciones. Ah, bueno. Eso. ¿Está bien ahí o querés más adelante? Ahí te tomas. No, ¿me importa bien? Ahí está, está ese. Bueno. Bueno, va avisando. Sí, te voy a quedar. ¿Qué tal sale el auto de acá? Ahora tenés que pisar y soltar, pisar y soltar, pisar y soltar. El Bueno. pedal del medio. Sí.
Ahora mantenerle apretado. Ahí está. Ahí está. Otra vez, pisá y soltá, pisá y soltá. Ahora mantener apretado. Bueno. Suelta. Ahora, sí, soltale no. Che, qué cosas que tiene esto acá adentro. A la flauta. Otra vez lo mismo, pisá y soltá, pisá y soltá. ¿Cuál es el del medio? El del medio, sí. ¿Ese? Sí, vos pisale y soltale, pisale y soltale. Ahora mantener apretado. Otra vez, pisá y soltá, pisá y soltá. Mantener apretado. Cuando lo mantengo apretado, después le da un poquito más. Sí, porque yo acá le aflojo. Ah. En el pie, ese es lo que... Ahora, este botón tenés que apretar. Este, Ajá, una vez tocalo. pero largo. Ah, no, sí, una vez. Eso, ahí soltable. Y ahora sí el otro tocalo un rato. Pero ese no aflojó. No importa, ahí está. Ahora ese. Ah, así era la cosa. Anda. Anda, parece. Bueno. Eso nomás era, abuela. Muchísimas gracias. Andalucía. Guarda para ámbito, yo te ayudo. Y sí. Guarda la cabeza. Ahí está. Gracias por la ayuda, abuela. ¿Sí? Bueno. Muy bien, ahí ya la abuela se fue a tomar su merienda. Ya terminamos de purgar los frenos. Bueno, le hice arrancar el motor. Yo creí que se iba a asustar con el arranque, pero ni se pingó, la verdad. Una capa la abuela. Así que ahora voy a pasar a restaurar los semiejes para ya instalárselos a la camioneta.
Muy bien, ya tengo los semiejes limpitos y bien pintaditos, listos para ser ensamblados nuevamente. Y la mesa también está hecha un quilombo. Pero bueno, aquí tengo todos los juegos de fuelles nuevos para montárselos a los semiejes. Ya están todas estas piezas pintaditas. Bueno, la parte donde tiene contacto con aceite, esa parte no pinté. También les puse un numerito a cada uno, los enumeré como para volver a poner el mismo juego de bolilleros, ¿no? Así, no sé, por la duda nomás. Así, este está etiquetado, por ejemplo, el número 1 va con esta homocinética y así está cada uno etiquetado. Pero al principio no estaba por desarmar las homocinéticas porque no sabía bien cómo hacerlo. Había visto que había que darle un golpe, pero no estaba convencido. No me gustaba mucho la idea de pegarle ahí a la homocinética, pero bueno, seguí investigando y sí, definitivamente había que sacarlo con un golpe. Así que, como vieron ahí en las imágenes, utilicé esa corona. Aproveché que tenía exactamente el mismo diámetro que la arandela que apoya ahí en el extremo final después de la homocinética. Entonces, después con un golpe seco, yo lo que hago es pegarle a la arandela esa y de esa forma no estropeo la homocinética, ya que después de la arandela de metal viene otra arandelita de plástico. Aquí está el juego de arandelas, ¿no? Tenemos la arandela de plástico y la de metal. Entonces yo con la corona esa le pegué a la arandela y de esa forma, bueno, no estropeo el sistema, ¿no?, de la homocinética. Y lo hice, bueno, sabiendo que ese juego de arandelas ya lo trae aquí en el kit de reparación de la homocinética. Fuelles, te trae las arandelas esas de los extremos, los seguros, abrazaderas y la grasa. Esto es para las homocinéticas, ¿no?, el lado rueda. Y para el lado caja también trae la grasa, ¿no es cierto?, las abrazaderas, los seguros y una arandela también. Y bueno, por supuesto el fuelle. Y esto que es un extremo final de chapa, que es por el cual se agarra el fuelle, no de goma, hacia este extremo del semieje que va agarrado a la caja. Por aquí, bueno, ya tenemos los tornillos. Así que ya está todo. Voy a ponerme a ensamblar esto. Ya se lo monto a la camioneta y listo, nada más. Se lo monto a la camioneta y ponemos la rueda y la llevamos al taller. Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Yeah.
Muy bien, gente, objetivo de este video cumplido. Logré traer la camioneta aquí al taller ya. Así que vamos a continuar con el proyecto. Ya aquí adentro del taller vamos a poder trabajar mucho más cómodo. Bueno, como pueden ver, le coloqué los guardabarros ahí para que se pueda apreciar. Porque bueno, allá dentro del garage nunca se la puede apreciar ya que el espacio es muy chico. Aquí podemos tener unas mejores tomas. Miren qué hermosa que está la camioneta. No, igual no está tan linda como el Fiat, pero ya está, ya la logré traer aquí. No, estoy recontra contento, encima ansioso. Obviamente no me aguanté las ganas de probarla un poco más. Es decir, no vine directamente aquí al taller desde el garage, sino que di una vueltita a la manzana. Y los pocos metros que hizo, la verdad, no sé, la sentí normal, la sentí que anda bien, no perdió nada, así que aparentemente marcha todo bien, así que estoy bastante contento. Ya vamos a instalarle el resto de los componentes, ¿no? El electroventilador importante para poder hacerlo funcionar el motor por más tiempo. Pero bueno, este video va a llegar por acá. Espero que les haya gustado tanto como a mí el resultado final, ¿no? Ya logré traer la camioneta. De acá hasta que nos veamos nuevamente va a ser un largo tiempo porque, bueno, tengo que empezar a acomodarme aquí dentro del taller, empezar a traer todas mis herramientas. Tengo unas ganas ya de ordenar y limpiar el garage allá abajo de la casa de la abuela, que también está una mugre. Ya empecé a traer algunas cosas y bueno, como vieron en mi historia de Instagram, voy a fabricarme los muebles para el taller, así que acá compré unos cuantos caños estructurales con los que voy a estar fabricándolos. Y bueno, y de a poco le voy dando retoques a todo el taller, ¿no? Hasta poder acomodarme y trabajar definitivamente, porque no es cuestión de solo traer las herramientas nomás, sino que bueno, tengo que ubicar las cosas, se tiene que terminar de hacer la oficina, o sea que todavía van a venir a trabajar acá. Miren, le agregué toda una cinta perimetral ahí en la unión de la pintura, ¿no? Gris y blanca, que no estaba muy bien, entonces la terminé prolijando con eso. Bueno, ahora sí estoy recontra entusiasmado con todo lo que se viene, ¿no? Porque ya voy a poder trabajar aquí. Tenía muchas ganas de empezar ya a trabajar, a acomodarme, a ordenar el taller. Así que, bueno, gente, como les digo, espero que les haya gustado tanto como a mí este video. Nos vemos de acá a un largo rato hasta que podamos retomar el proyecto de la Volkswagen Saveiro. Aunque no, nos vamos a ver antes, porque voy a estar fabricando los muebles y eso sí, también voy a hacer un video, así que ahí nos estaremos viendo otra vez. Les mando un abrazo grande, espero que se suscriban a mi canal si aún no están suscritos. Les voy a dejar unas tomitas más de la camioneta y el 147. Nos vemos la próxima. Chau, chau.